Listo, entonces, el día de hoy vamos a retomar lo que estábamos viendo la clase pasada. Listo, de forma muy general, vamos a hablar de que teníamos una tabla de grupos funcionales donde la característica del grupo hacía que un compuesto orgánico perteneciera a una familia determinada. ¿Listo? Entonces ya veíamos alcoholes, ésteres, aminas, amidas, ácidos carboxílicos, aldehídos, cetonas y después de ello, nos vamos a encontrar con los siguientes grupos funcionales. Los más básicos de ellos son compuestos de carbono, hidrógeno nada más, o sea, se conocen como hidrocarburos porque solo tienen hidrógeno y carbono. ¿Listo? Dentro de los hidrocarburos tenemos los alcanos, que son aquellos que presentan enlaces simples, carbono-carbono, eso lo veremos más detalladamente en el siguiente ciclo química orgánica. Tendremos alquenos que tienen un doble enlace, alquinos que son aquellos que presentan tres enlaces entre un carbono y otro carbono, y aromáticos que comúnmente presentan esta estructura que tiene 6 átomos de carbono y una forma cíclica, es decir, esta que tenemos acá. ¿Listo? Cada que ustedes vean esto, lo pueden dibujar así o lo pueden dibujar así, pero cada que ustedes vean esa estructura hexagonal, van a saber que esa parte del sistema se conoce como un compuesto aromático. ¿Listo? Que ese grupo funcional es un aromático. Cada que vean enlaces simples, carbono y entre los carbonos y los átomos que lo rodean se conoce como alcano. Los alquenos son aquellos que presentan mínimo un doble enlace entre carbono-carbono y los alquinos son aquellos que presentan un triple enlace carbono-carbono. ¿Listo? Eso ya lo debieron haber repasado ayer y con base en eso ya tenemos otros tipos de nomenclatura, otros tipos de compuestos. Ya el alcohol y la amina la habíamos visto. En este caso, ¿qué es lo importante? Tenemos un enlace carbono unido a un grupo extraño, a un grupo diferente. ¿Listo? Miren, en este caso carbono X sería carbono halógeno. ¿Listo? Entonces es lo que nosotros vamos a llamar haluro. ¿Por qué? Porque viene de un halógeno, entonces será un haluro de alquilo. ¿Listo? Alquilo que viene de alcano. ¿Listo? Tenemos un grupo alcohólico. Miren, el grupo alcohol simplemente cambiamos el hidroxilo. Le ponemos el hidroxilo a un R y tenemos un alcohol. En el caso de los éter, un éter tenemos por un lado carbono, por otro lado carbono. Simplemente estamos viendo ejemplos de lo que estaba en la tabla. ¿Listo? Y la amina la reconocemos fácilmente porque tiene nitrógeno enlazado a un carbono. Listo, sin más complicaciones. Nitrógeno enlazado a un carbono ya es una amina como tal. ¿Listo? Y vamos conociendo. Ya vimos entonces alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos, aluros, éter, alcohol y amina. Ahora por si algún día lo recuerdan, estos nos van a servir mucho para explicar ahorita todo lo que vamos a ver sobre nutrición y macromoléculas, proteínas, principalmente, luego lípidos. Entonces, aquí vamos a encontrar eso, vamos a encontrar otros tipos, miren, aldehídos, recuerden, tienen un grupo carbonilo y un hidrógeno, cetonas. El grupo carbonilo que se encuentra justo en el centro, que sería este CO que tenemos acá arriba, ese CO va a ser y va a tener por un lado hidrógeno, sería aldehído, por ambos lados tiene carbono, sería conocido como una cetona. Si tiene por un lado un carbono y por el otro lado tiene un grupo hidroxilo, lo vamos a llamar ácido carboxílico. Si tiene por un lado un carbono y por otro lado un grupo que parece ser un alcohol, miren aquí habría un O y este O enlazado a un R, todo esto parecería un alcohol. En este caso lo vamos a llamar un éster. ¿Listo? Entonces ya sabremos que, por ejemplo, el éster viene de un pedazo ácido y un alcohol. Ahorita, si tenemos al lado ese carbono y lo tenemos un grupo R o un carbono y por el otro lado tenemos un nitrógeno, es decir, que ya no es una amina, sino que parece que ya tiene un grupo carbonilo metido ahí, lo vamos a llamar amida. ¿Listo?
Y el último tiene carbono por un lado y por el otro lado tiene un halógeno. Si tiene un halógeno lo vamos a llamar halogenuro. Antes eran halogenuros de alquilo porque venían de un alcano, ahorita como vienen de un carbonilo se va a llamar halogenuros de ácido o de acilo. ¿Listo? Simplemente es para que ustedes los tengan aquí en el recurso, los tienen disponibles para que los repasen y lo tengan a mano cuando lo necesiten, pero por ahora simplemente lo estamos comentando que nos va a ayudar este tipo de estructuras a entender mejor el desarrollo que vamos a hacer ahorita con las proteínas. ¿Listo? Entonces ya tenemos este mapa que nos ayuda. Miren, compuestos orgánicos están hidrocarburos formados por hidrógeno y carbono. Por eso, hidro de hidrógeno, carburos de carbono. Oxígeno, o sea, son compuestos que presentan, no es que presenten solo oxígeno, sino que presentan hidrógeno, carbono y oxígeno. Y tenemos otros que son hidrógeno, carbono y nitrógeno, ¿listo? Aquí también vienen derivados, ya los vamos a ver al final. Entonces, hidrocarburos tenemos los que se conocen como alifáticos, es decir, que son enlaces carbono-carbono, pero sin llegar a la aromaticidad. La aromaticidad hace referencia nuevamente a la presencia de estos ciclos, ¿listo? Ciclos con dobles enlaces conjugados, eso es aromaticidad. Luego les explico todas las reglas de Hickel y todo el cuento para calcular aromaticidad. Entonces, si no es así, si no es de esta forma, son alifáticos. ¿Qué quiere decir? Que presentan linealidad o que en su estructura no presentan resonancia. ¿Listo? Dentro de ellos tenemos alcanos, que son los que son carbono, enlace sencillo, alquenos que son carbono, enlace doble carbono, y alquinos que son carbono, enlace triple carbono. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Y los tres pueden crear algo que se llaman compuestos cíclicos. Es decir, puedo tener alcanos de este tipo. ¿Listo? Donde se ciclaron todos los sistemas, puedo colocarle un enlace doble para que me quede un ciclo alqueno y un enlace triple me quedaría un ciclo alquino, aunque aquí la geometría está mal, pero cuando lleguemos obviamente a la profundidad de la química orgánica, vamos a ver cada uno de ellos, ¿listo? Entonces por ahora simplemente sepamos que los alcanos son cadenas carbono-carbono, carbono-carbono, con todos los enlaces simples y que algunos de ellos se pueden ciclar dando como tal un compuesto que es un ciclo de 3 átomos en adelante, ¿listo? Es una figura geométrica con 3 vértices. Ese sería el primero, después sigue 4, 5, 6, 7 y así hasta los que se permitan en el sistema. Si yo le coloco un doble enlace, voy a tener ciclo alquenos. Y si le coloco un triple enlace, voy a tener ciclo alquinos en el sistema. ¿Listo? Eso para el lado de los hidrocarburos. Ya con el oxígeno tenemos alcoholes, que son el que ya vimos que son C unido a un R, y ese, C unido a un OH. ¿Listo? Esos son alcoholes. Y un fenol, ¿qué es? Un fenol es este compuesto aromático, le coloco un OH, es decir, un alcohol que presenta propiedades aromáticas. ¿Listo? Eso con oxígeno. Con oxígeno también, ¿qué tenemos? Aldehídos y cetonas, éteres, ácidos carboxílicos, y dentro de los ácidos carboxílicos vienen ya los derivados, que serían los ésteres, por ejemplo, anhídridos y demás estructuras que desarrollaremos. ¿Listo? Y finalmente con el nitrógeno tenemos las aminas, las amidas y algo que se conoce como nitritos, que son simplemente cuando al grupo le coloco compuestos nitrificados. ¿Listo? Pero eso ya lo veremos más adelante. ¿Qué es importante aquí? Lo importante es que lo que vamos a ver de la alimentación tiene familias funcionales de cada uno de estos grupos. ¿Listo? Y puedo ya encontrar mezclas, puedo encontrar un ácido carboxílico mezclándose con una amina para producir lo que nosotros conoceremos como una proteína. Puede encontrar un ácido carboxílico mezclándose con una cadena alifática para obtener lo que vamos a tener que evaluar como un lípido. Y así sucesivamente para tener diferentes aportes a la nutrición. ¿Listo? Entonces, ahora sí, después de evaluar eso,
nuevamente pasamos a lo que estábamos viendo. Entonces tenemos alcanos de cadena abierta, que son lineales. Miren, cada molécula central, cada atomito central sería un carbono. Si ven, enlaces simples, carbono-carbono. Ay, perdón. ¿Qué indica aquí? Aquí indica que tengo la función abierta, la función lineal como tal. Si yo empiezo a cerrarla, si yo digo no, entonces este enlace que va aquí, conéctemelo con este. Ahí yo crearía un sistema cíclico. Una esfera, otra y otra. Y ahí es donde me aparecen los famosos cicloalcanos, ¿listo? Y mire que cada uno de ellos se arrastra sus hidrógenos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y este de aquí entonces ya desaparecería. Se volvería este igual a este, entonces tendría yo los dos hidrógenos enlazados a cada uno de ellos. ¿Listo? Manteniendo la estructura como tal, manteniéndola, ¿no? Incluso parte de sus propiedades las mantendría, simplemente que ahora están en ciclo. ¿Listo? Esos serían, y la estructura como tal, miren lo importante, se va a mantener. Y otra cosa que pues voy a contarles aquí es que tenemos conformaciones de trípode. O sea, el átomo central, una patica hacia adelante, otra aquí y otra acá, para formar un trípode. Entonces ellos se apoyarían así sobre tres piezas y arriba tendrían el cuarto átomo. Esto se conoce como una figura tetraédrica, ¿listo? Un tetraedro. Y esa sería la geometría que tienen los átomos de carbono en estado simple. Esto es un gran resumen de química orgánica, pero es para que ustedes logren ver ahorita todas las propiedades que vamos a tener. ¿Listo? Y según la estructura, esto ya es según cómo esté ubicado en el espacio cada uno de ellos. Entonces tenemos que pueden ser de forma lineales, que es la forma más simple, o que la cadena se ramifique y se desplieguen más estructuras en el espacio. ¿Listo? Entonces, ya, por estructura tenemos lineales o ramificadas, que es el detalle. ¿Listo? La nomenclatura. Y las que vimos anterior, puedo tener ésteres lineales, ésteres ramificados, puedo tener aromáticos lineales, aromáticos ramificados, puedo tener aluros lineales, aluros ramificados, todo depende de ahorita la cadena y el R como tal. ¿Listo? Entonces, si ese R es totalmente lineal, va a ser pues una cadena lineal. Y si ese R presenta ramificaciones en su estructura, ya va a ser un sistema ramificado. Por ejemplo, yo quisiera aquí ponerle un OH. Este OH sería un alcohol ramificado. Si le coloco aquí un OH, sería un alcohol lineal. ¿Listo? Esa es simplemente la connotación que veríamos desde esta perspectiva. Ahora, ya terminando de analizar este recurso, ya casi concluimos, vendrían los compuestos cíclicos, ¿listo? Y tenemos algo que se llaman compuestos isocíclicos y heterocíclicos. ¿Qué quiere decir un compuesto isocíclico? Es que está formado principalmente por carbono, ¿listo? Entonces, este es un isocíclico. Por ejemplo, carbono, 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 carbono. Todos son carbono, entonces el ciclo está formado por carbono, es un iso. Todos los que vemos aquí son iso, este también es un iso, carbono, 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 iso, carbono por todo lado, iso, y carbono por todo lado. Pero miremos que acá, si vemos aquí, algunos ciclos no tienen, como por lo menos la piridina, no tienen en su interior, en el ciclo como tal, todos los átomos de carbono. En este caso hay algo diferente. Cuando tienen al menos un átomo diferente de carbono, se conocen como compuestos heterocíclicos. ¿Listo? Entonces ya también vamos viendo, entre los ciclos tenemos isocíclico y heterocíclico. ¿Listo? Heterocíclico me hace referencia a que al menos uno de los átomos puede ser u oxígeno o nitrógeno o fósforo en algunos casos, pero los más comunes son oxígeno y nitrógeno, ¿listo? Entonces, por lo menos este que vemos aquí sería un compuesto heterocíclico y es la piridina, ¿listo? O como no veremos bases nitrogenadas y el ADN, veremos que el ADN tiene como tal esa estructura
que presenta en su interior bases nitrogenadas que son compuestos heterocíclicos. ¿Listo? Tienen en su estructura un átomo que no es de carbono, en este caso nitrógeno. Ahora, hasta ahí era el tema que habíamos desarrollado ayer y que ustedes iban a evaluar rápidamente. ¿Listo? Entonces ya en la plataforma les queda para evaluar esta actividad. Ahora sí pasemos a la que nos compete el día de hoy, a las proteínas. ¿Hasta ahí cómo van, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo. Vamos ahora a pasar a un tema que está más relacionado con el concepto de la nutrición y el concepto de el soporte vital, que son los alimentos y las proteínas. ¿Por qué son importantes las proteínas? Vamos a ver, pues, como en todos los recursos, qué es una proteína y los tipos de interacción que presentan, ¿listo? Vamos a partir de la unidad funcional, porque resulta que ahorita estamos hablando ya de macromoléculas, moléculas más grandes. Entonces, como son macromoléculas, vienen a ser formadas por moléculas de menor tamaño y pequeñitas que las componen, ¿listo? Las macromoléculas se componen de moléculas pequeñas. Entonces, vamos a ver esa unidad funcional. Entonces, esa unidad funcional en el caso de las proteínas se conocen como los aminoácidos, ¿listo? Aminoácidos, ¿por qué se llaman aminoácidos como tal? Porque miren que en su estructura, la cual está dibujada aquí, en su estructura química tienen dos grupos funcionales, ubiquémoslos. El primero, tienen conectado al carbono un NH2, entonces sería una amina, ¿cierto? Pero además de eso, tienen conectado un COOH, este COH, C, O, OH. Esto es un grupo ácido carboxílico, ¿listo? Entonces tienen un grupo carboxílico. Esos grupos carboxílicos comúnmente son ácidos carboxílicos, ¿listo? Entonces se decide llamar amino, este lado, ácido este, tiene dos laditos en el mismo carbono, entonces se conoce como amino ácido, ¿listo? Y hay un grupo de moléculas que contienen esa estructura, ¿listo? Que tienen un grupo amino y un grupo ácido, y esos son los que nos van a permitir formar las proteínas. Entonces, cuando nos hablen de aminoácidos, estamos hablando de un compuesto que tiene en su estructura un grupo amino y un grupo ácido, ¿listo? ¿Qué es lo más importante en este caso también? Como pregunta aquí María José, ¿pueden estar sobre el mismo carbono? No, ellos pueden estar sobre diferentes carbonos, pero ¿qué se ha encontrado en la biología y en la bioquímica natural? Es que los que forman las proteínas están principalmente ubicados en el primer carbono. Ese carbono soporta los dos grupos funcionales. ¿Listo? Y se conocen como alfa aminoácidos. Alfa haciendo referencia a la primera posición, ¿listo? Hay carbonos que se conocen como beta, que serían los siguientes, y hay beta aminoácidos que también los utilizan en algunos casos, pero en menor proporción, ¿listo? Entonces, ¿por qué son importantes estos? Ya vimos entonces la connotación de que tiene un grupo amino y un grupo ácido, ¿listo? Ahora, veamos aquí, ay, perdón, se me fue la raya. La siguiente definición. La siguiente definición es que a partir de ellos se van a formar las proteínas, ¿listo? Y el carbono adyacente al carbonilo es el que nos va a permitir dar la estructura de un A, que ya saben que es alfa. ¿Listo? Eso es lo único que tenemos que saber. Las proteínas formadas por los sistemas biológicos son proteínas formadas por alfa aminoácidos. Los alfa aminoácidos simplemente tienen un grupo carbonilo y un grupo amino unidos al mismo carbono. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que nos va a dar la diferencia como tal? Lo que nos va a dar la diferencia de este sistema es el grupo radical que yo le pegue. ¿Listo? Porque todos van a tener lo mismo. Grupo amino, grupo ácido, pegado a un carbono y ese carbono va a tener una cadena radicalaria para acá. Y eso nos va a llevar a tener diferentes tipos de aminoácidos y por tanto nos va a llevar a tener diferentes
configuraciones para los mismos. ¿Listo? Con base en eso, nosotros vamos a conocer algunos aminoácidos. ¿Listo? Entonces los vamos a conocer y vamos a tener en cuenta que hay dos tipos de ellos. Tenemos los aminoácidos esenciales y los no esenciales. ¿Qué indica esto? Un aminoácido esencial, cuando digo algo es esencial para mi supervivencia, es decir, que yo necesito tomarlo y todo el tiempo necesito estar buscándolo o interactuándolo. ¿Por qué yo tengo esa necesidad? Entonces, aminoácidos esenciales son aquellos que necesitamos ingerir en nuestra dieta para mantener nuestros ciclos vitales completos. ¿Listo? O sea, los necesitamos comer. Y no esenciales quiere decir que yo no lo necesito, que no son tan importantes para mí. Entonces esos no esenciales, ¿por qué no son importantes? Porque de alguna u otra forma el organismo es capaz de producirlos. Entonces tenemos dos tipos. Los esenciales que obligatoriamente los debo conseguir en algún lugar, principalmente en la dieta, y los no esenciales que mi organismo es capaz de sintetizarlos. ¿Listo? Entonces ya hemos hablado de eso. Para el hombre los aminoácidos esenciales son los siguientes. Los aminoácidos esenciales, es decir, aminoácidos que nosotros no producimos, son triptófano, lisina, fenilalanina, leucina, isoleucina, valina, treonina, metionina. En total son 8 de ellos, ¿listo? Por lo menos aquí podemos ver estos de acá, los que ven ahí la estructura, miren, todos ellos son aminoácidos. ¿Cómo reconozco yo que son aminoácidos? Simplemente grupo ácido por acá, grupo amino por acá. ¿Listo? Unidos al mismo carbono. Esa estructura en X es un carbono, entonces ácido, ácido todos, amino por aquí. Entonces están unidos al mismo carbono. Y miremos entonces que cada uno de ellos tiene un grupo R diferente. En el caso de la alanina tiene un CH3. La fenilalanina tiene ese mismo CH3, pero ahorita le he puesto un grupo fenilo, ¿listo? Un grupo aromático. Y tenemos la serina, con de la serina que es ese mismo CH3, ahora le he quitado un hidrógeno y le he puesto un grupo hidroxilo, es decir, lo he vuelto como un alcohol. Cada uno de ellos presenta propiedades diferentes en función del grupo R, ¿listo? Y si vemos acá, tenemos que cada uno de ellos se le ha dado principalmente un nombre común y se ha catalogado si es esencial o no esencial. De los que tenemos aquí, el único que consideramos esencial es la fenilalanina, es decir, no lo podemos sintetizar. Entre más complejo sea, más difícil de sintetizar y por tanto lo voy a necesitar obtener del alimento. ¿Listo? ¿Qué alimentos lo sintetizan comúnmente? Lo sintetizan plantas y si no, otros animales. ¿Listo? No requiere que la dieta sea variada para poder obtener los aminoácidos. Entonces, con base en eso, las proteínas, ¿qué son? Las proteínas no son más que uniones entre aminoácidos. ¿Cómo vamos a ver esto? Permítanme, los llevo para acá para que veamos cómo se da este sistema desde cero y no nos compliquemos con la diapositiva. Entonces, tengo un aminoácido. El aminoácido que tiene un carbono, tiene un grupo R, tiene por un lado una sustancia ácida y por el otro lado tiene una sustancia que es un grupo amino. ¿Listo? Y él se va a encontrar con otro que presenta esa misma característica. Entonces tiene un grupo amino y presenta otra R diferente. ¿Listo? ¿Qué va a pasar aquí? Aquí simplemente yo voy a formar algo que se llama enlace peptídico. ¿El enlace peptídico qué es? Es una interacción en la cual el nitrógeno de una molécula, pongámoslo aquí, el nitrógeno de una molécula va a enlazarse con el carbonilo del anterior, va a atacar aquí, ¿listo?
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perder este grupo H y aquí, como les decía yo, el nitrógeno comúnmente va a quedar con 3 enlaces, entonces él va a perder un hidrógeno y ese grupo OH que se fue, ¿listo? ¿Qué tenemos? Se fue un OH de aquí y se fue un hidrógeno de aquí el grupo amino. ¿Qué se puede formar entonces? Se va a formar esto. OH se enlaza al H y ¿esto qué es? H2O. Entonces, cada enlace peptídico que se forma me libera a mí una molécula de agua y la molécula se va enlazando, es decir, ahorita ya no es una sola molécula, sino que nos queda equivalente a decir NH2. Tengo, ya aquí tengo mi primer R, aquí tengo mi O. Aquí en este siguiente me va a quedar, ¿qué me va a quedar ubicado? Me va a quedar ubicado mi nitrógeno. Y aquí voy a tener mi siguiente R. Y acá voy a tener otra vez. ¿Listo? Y se van pegando así uno tras otro. Esa formación de enlaces peptídicos hace que se vaya formando una cadena y que esa cadena varíe en los R's de acuerdo a los aminoácidos que yo empleé. Eso es lo que se conoce como una proteína. ¿Por qué son importantes? Porque de eso está formado nuestro tejido muscular principalmente. ¿Listo? Entonces las proteínas, como ya decimos acá, son polímeros de aminoácidos, es decir, son cadenas largas donde el aminoácido se va pegando uno tras otro y se forman por la unión entre un aminoácido a través de una reacción entre el grupo OH del carbonilo y los grupos aminos y eso genera una liberación de agua que fue lo que vimos acá y es lo que estamos esquematizando aquí. Miren, estos dos reaccionan para formar el enlace peptídico. ¿Listo? Entonces aquí tengo la alanina que se junta con serina y miren que lo que obtengo es alanil serina. ¿Listo? Las 1. Al unir 2 ya estoy creando algo que se llama péptidos. ¿Listo? ¿Por qué se llaman péptidos? Porque el enlace formado se llama enlace peptídico. ¿Listo? Entonces enlace peptídico voy formando un péptido. ¿Listo? Y ahí yo voy ya teniendo cómo dibujarlo. Entonces tengo alanina y serina. Y es importante para la connotación de las proteínas y su calidad ver el orden en el cual se pegan. Entonces vamos a ver que el primer grupo se va a llamar, tiene dos extremos. Mírenlo, aquí está, este y este. ¿Listo? Por un lado arranca y por otro termina. El lado que arranca siempre va a ser un NH2, que se conoce como el N-terminal. ¿Listo? Entonces, cuando le digan una proteína tiene un N-terminal de metionina, entonces la metionina va a ser la que arranca por ese lado y el nitrógeno se encuentra expuesto y disponible para la reacción. Y un lado carbono terminal. ¿Por qué? Porque termina en este. Entonces, este carbono va a ser el lado carbono terminal que va a corresponder a la parte ácida de la proteína. Entonces, si uno dice, en este caso uno puede decir lo siguiente, se encuentra el N-terminal alanina y carbono terminal serina. ¿Listo? Y eso me va a decir en qué sentido se dibuja la proteína. ¿Listo? En el caso vamos únicamente con dos péptidos. Yo sé que esto es largo y es muy rápido de digerir en tan poco tiempo, pero pues la idea es que sepan entonces ustedes que las proteínas vienen formadas por aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Una molécula que tiene sobre el mismo carbono un grupo amino y un grupo ácido. Y además presenta unos diferentes agregados, unos diferentes grupos radicales o R's pegados. De acuerdo a ese R, yo voy a tener diferentes familias de compuestos de aminoácido. Que hay dos familias, los esenciales que los necesito para vivir, los tengo que ingerir en la dieta, y los no esenciales que simplemente mi organismo es capaz de sintetizarlos. ¿Listo? Cuando yo cojo dos aminoácidos y los uno, se da la pérdida del grupo OH y reacciona con el nitrógeno. Eso me lleva a mí a formar lo que se conoce como un enlace peptídico. ¿Listo? Y ese enlace peptídico, como me estoy uniendo dos aminoácidos, me va a formar ahora lo que se conoce como un péptido. Si yo tengo ese péptido y le sumo otro y otro y otro y otro y otro, llego a lo que conozco como una proteína. ¿Listo? Y una proteína ya es un
una macromolécula. ¿Ya vieron? Macromolécula porque se forma de varios pedacitos pequeños. ¿Listo? Y se forman mediante el enlace peptídico. La clasificación de las proteínas, ¿cómo vamos a clasificarlas nosotros? Porque miren aquí todas las diferentes fuentes de proteína que nosotros podemos tener. Entonces, se clasifican de acuerdo al número de aminoácidos en el cual se encuentren acopladas, es decir, el número que se forme. Entonces, cuando tengo 2 o 3 aminoácidos unidos, lo vamos a llamar péptido. ¿Listo? Miren, un péptido es una proteína relativamente pequeña. Es de 50 o menos aminoácidos. ¿Listo? Entonces puedo tener un dipéptido, serían 2 aminoácidos, tripéptido 3, o polipéptido, cuando ya hablo de muchos, pero sin pasarme 50. ¿Listo? Si ya me paso de 50, ya estaría hablando de proteína como tal. Si la cadena de aminoácidos es mayor, se habla ya de proteínas. ¿Listo? Esos serían dos connotaciones. Entonces, cuando yo les digo, tengo 50 aminoácidos, listo, 50 aminoácidos unidos es un péptido. 51 ya se considera una proteína. ¿Listo? Otra forma que tenemos también es que puedo yo llamar una proteína de aminoácidos simples, que es cuando la estructura que tengo yo en el aminoácido es pequeña y compacta, o puedo yo hablar de proteínas conjugadas, donde ya tengo ciclos aromáticos y cosas químicamente más complejas, ¿listo? Y esas cosas químicamente más complejas también pueden incluir en su estructura carbohidratos, lípidos o fosfatos, que eso hace que la connotación de la proteína aumente para formar más complejidad, ¿listo? Y esos grupos que yo les pego extras es lo que se va a llamar como grupo prostético. Aquí se ve muy complicado, pero vamos a hacerlo en la práctica, ¿listo? Vamos a analizar ejemplos que tenemos acá. Entonces, miren, de acuerdo a la connotación como yo tenga la proteína en un tejido o en una agrupación, en una agregación, en un alimento, puedo tener fibrosas o proteínas globulares, ¿listo? Las fibrosas, ¿qué característica tienen? Que ayudan a formar fibras y tejidos, por eso se forman de cadenas lineales, ¿listo? Entonces empieza a ser una proteína lineal, se va en línea y eso hace que se extienda y forme como un lazo, ¿listo? Y tenemos lo que se conoce como proteínas globulares. Las proteínas globulares son esféricas y lo que pasa es que debido a que se empiezan a interactuar entre ellas, se van volviendo simplemente esferas y se van volviendo micelares. ¿Eso qué les permite a ellas? Les permite viajar en el agua. Entonces tenemos dos tipos de proteínas. Las fibrosas que son lineales, que en este caso serían cuáles, por ejemplo, el colágeno, mírenlo, aquí está. Y tenemos la microglobulina. La microglobulina es una proteína globular porque si vemos bien su estructura, está formando una estructura esférica. ¿Listo? Mientras que en el caso del colágeno está formando una estructura lineal. Entonces, si vemos una estructura lineal en una proteína, ya voy a decir, esa proteína es del tipo fibrosa, es decir, que me va a permitir a mí formar fibras y formar, por tanto, músculos, por ejemplo, y ayuda en la reparación de sistemas musculares y tejidos. Por eso es que nos dicen que ingerir colágeno ayuda a mejorar la elasticidad de la piel, a rellenar arrugas, todo ese cuento, porque me ayuda a rellenar la masa muscular que yo necesito en los lugares. Mientras que las globulares son aquellas que se encapsulan a sí mismas y al ser solubles en agua permiten transportar sistemas en el agua. ¿Listo? Y son solubles. Profe, ¿Sí, señor? y digamos cuando uno está en el proceso de hipertrofia, ¿no? Digamos de crecimiento muscular, haciendo ejercicio, Ajá. lo recomendable es ingerir una cantidad abundante de proteínas, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿qué señor. clase de proteína sería esa que se requiere para el crecimiento muscular cuando uno entrena? Este tipo de proteínas que usted necesita son proteínas fibrosas. ¿Listo? Proteínas del tipo fibroso. Y en ese caso, como usted necesita construcción de alimento, usted necesita cualquier tipo de proteína, principalmente del tipo fibrosa. ¿Listo? No importa que sea con esencial o no esencial.
pero sí se recomienda que usted cuando está haciendo ese tipo de crecimientos de hipertrofia muscular, se alimente con proteínas con alto contenido de nitrógeno principalmente. ¿Qué quiere decir esto? Las connotaciones farmacéuticas tienen dos tipos de diferenciación, ¿cierto? Que ustedes los que han practicado, los que han hecho ejercicio se dan cuenta que en el gimnasio les dicen que hay unas que se llaman hipercalóricas Sí, que esas son las más altas en calorías. e hipocalóricas o isocalóricas. ¿Listo? Caloría hace referencia a aporte energético, energía. Y la energía principalmente viene asociada, y estas hipos son de menor aporte energético. Las que tienen hipercalorías comúnmente tienen azúcares. ¿Listo? Y acá le venden a usted otra cosa que se llama caloría hipocalórica o caloría limpia. Cuando usted quiere construir músculos, la limpia es la indicada porque la limpia tiene 100% o cercano al 100% de proteína. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted se alimenta, usted le incorpora a su sistema una gran cantidad de proteínas. De estas proteínas, una gran cantidad de proteína, por ejemplo, y su organismo la empieza a romper. Es como si usted le entregara a su organismo una gran cantidad de fichas de Lego, pero ya encajadas. Listo, se las entrega. Su organismo dice, esto me sirve, entonces él empieza a romper todas las estructuras, a disociarlas, hasta que obtiene de las proteínas, obtiene los aminoácidos. ¿Listo? Y con base en esos aminoácidos, ella ya dice, ahorita sí yo voy a fabricar mis propias proteínas como yo las quiero. Entonces usted lo que está haciendo es entregándole todo el juego de aminoácidos para que construya la proteína. Eso es lo que se conoce como la fase, también en los gimnasios le hablan de fase catabólica y fase anabólica, donde usted se encuentra comúnmente en un proceso de crecimiento muscular, usted está realizando un proceso de anabolismo, es decir, de pequeñas moléculas pasar a grandes moléculas. Entonces, ¿qué es lo que debe primar? Que cualquier proteína que usted le entregue, pues de preferencia que sea la mayor cantidad de proteína posible, es decir, lo más limpio posible. Y que la fase de anabolismo, su alimentación, favorezca la cantidad de energía, porque obviamente el construir, el destruir no requiere energía, antes libera energía, pero el construir sí requiere energía. Entonces muchas veces es aquí donde usted necesita suplirse con otro tipo de alimentación que le ayuda a favorecer esos procesos energéticos, porque esa energía viene de otra parte. Entonces, en este caso, si usted quiere crecer más rápido, consuma calorías limpias, proteínas limpias y ayúdelo con energía. Muchas veces también vienen adicionadas con una que se llama creatina. La creatina es una enzima, una molécula, que lo que hace es que este proceso de construcción ayuda a que ese proceso sea más rápido. Entonces ayuda a que el crecimiento muscular sea más rápido. ¿Listo? Y ahí hay una serie de anabólicos y de compuestos que ayudan a diferentes sistemas, pero lo recomendable entonces sería proteínas fibrosas, ¿listo? Que al ingresar a su organismo se van a descomponer rápidamente y su organismo va a tener la necesidad de convertirlas en nuevas proteínas, ¿listo? En este caso las microglobulares, por ejemplo, ya que preguntan, las microglobulares se usan más que todo es para tratamientos. ¿Para qué tipo de tratamientos? Tratamientos asociados a afecciones con la sangre o afecciones de transporte de nutrientes. Entonces, por lo menos, hemoglobina es una microglobulina, una proteína microglobular. Y si nos falla la hemoglobina, nos estaría dando, por ejemplo, ¿qué? Anemia, que es que no podemos transportar oxígeno ni nutrientes fácilmente en nuestro sistema. Y eso también puede ser debido a la falta de hierro, porque estas proteínas comúnmente en su interior transportan moléculas. En el caso de la hemoglobina transporta hierro, entonces lo que está faltando es la proteína que me transporta algún micronutriente que yo tengo en el interior. Entonces, principalmente, microglobulinas van asociadas con